Recuerdo el día que conocí a Alex como si fuera ayer. Estaba en este pintoresco pequeño café de buceo, ubicado en la esquina, bebiendo el café más barato que ofrecían. Estaba allí tratando de desenredar el revoltijo de pensamientos y planes que dispersaban mi mente. Mientras miraba fijamente las profundidades marrones arremolinadas de mi taza, el timbre sobre la puerta sonó, anunciando su entrada. Era como algo sacado de una escena de película, solo que no había luces dramáticas ni banda sonora, solo el sonido del timbre y la mezcla de café rancio y su loción para después del afeitado llenando el aire. ¿Está este asiento ocupado?, preguntó, señalando la silla frente a mí, con una sonrisa tan encantadora que podría derribarte. Me parece libre, respondí, tratando de mantener una actitud fría, aunque internamente estaba un poco nervioso por su repentina aparición. Empezamos a hablar, y fue como si estuviéramos cortados de la misma tela. Compartimos intereses en toda la basura que amaba, desde ver en exceso la misma serie de televisión de mala calidad hasta acalorados debates sobre la mejor cobertura de pizza, que, para que conste, es la piña. Pelea conmigo en eso. Avancemos un poco, y no solo estábamos pasando el rato, estábamos saliendo. Citas en serio. Sentí que lo conocía de toda la vida, y pronto estábamos discutiendo el matrimonio. Pero ahí fue cuando comenzó el verdadero drama. Sus padres, bueno, déjame decirte que eran bastante personajes. La primera vez que los conocí, sentí que estaba entrando en la guarida de un león, vestida con un metafórico vestido de carne. Tenían esta peculiar forma de sonreír mientras te evaluaban, como si calcularan si valías la pena su tiempo o no. Entonces, eres la chica por la que Alex no puede dejar de ladrar, comentó su madre en el momento en que entré. Su tono era cualquier cosa menos cálido, mezclado con una corriente subterránea de algo helado. Culpable de los cargos, respondí disparando, con la voz firme, tratando de no mostrar ningún signo de intimidación. Establecieron sus condiciones rápidamente, diciéndonos que teníamos que firmar un acuerdo prenupcial. Ahora, no soy un buscador de oro, y ciertamente no necesito el dinero de nadie, pero la idea no me sentó bien. Sin embargo, acepté, con una condición: si uno de nosotros hace trampa, el tramposo tiene que desembolsar 100.000. La cara de Alex cayó, como si le hubiera abofeteado. Nena, nunca te engañaría, protestó, con los ojos muy abiertos y llenos de sinceridad. Sí, bueno, mi ex dijo lo mismo antes de que lo atrapara con las manos en la masa, respondí, firme en mi condición. Eventualmente, él estuvo de acuerdo, y también lo hicieron sus padres, aunque parecía que se habían tragado limones agrios. Pensamos que ese sería el final, pero estábamos lejos de tener razón. Una noche, Alex y yo estábamos acurrucados en nuestro viejo y desvencijado sofá, una tradición desde que nos mudamos juntos. A pesar de su antigüedad y los resortes que a veces asomaban incómodos, ese sofá se había convertido en nuestro lugar. La televisión parpadeaba de fondo, reproduciendo algún programa olvidado, mientras descansábamos en la comodidad de la compañía del otro, felizmente inconscientes de los desafíos que aún estaban por venir. Pero de todos los que nos rodean. Parecía que cada reunión familiar o reunión informal con amigos inevitablemente volvía a cuando Alex y yo íbamos a comenzar a expandir nuestra familia. Era como si nuestra decisión personal se hubiera convertido de alguna manera en propiedad comunitaria, abierta al debate público y la discusión. En serio, cada vez que vemos a tus padres o a los míos, la conversación va directamente a los niños. Es agotador. Me desahogué una noche mientras estábamos acostados en la cama, mirando al techo. Alex se volvió hacia mí, su expresión era una mezcla de frustración y empatía. Lo sé, nena, lo sé. Es como si pensaran que están siendo útiles, pero es solo presión. Y lo último que quiero es que apresuremos esto porque todos los demás piensan que es el momento, respondió, con la voz suave pero teñida de irritación. La verdad era que estaba asustado, aterrorizado, de verdad. La idea de convertirme en madre, de ser responsable de otra vida cuando algunos días sentía que apenas podía manejar la mía,
era abrumadora. Le confié a Alex mis miedos una noche mientras nos limpiábamos después de una cena particularmente difícil con amigas que acababan de anunciar su propio embarazo. Alex, no estoy seguro de estar listo. ¿Y si no soy bueno en eso? ¿Qué pasa si arruino a nuestro hijo? Admití, mi voz apenas por encima de un susurro mientras restregaba una mancha obstinada en un plato. Alex detuvo sus tareas de secado, dejó la toalla y tomó mis manos en las suyas. Emily, mírame, dijo suavemente. Aprenderemos juntos. Claro, cometeremos errores. Todo el mundo lo hace. Pero seremos geniales porque lo haremos en equipo. No vamos a ser perfectos, pero seremos perfectos el uno para el otro y para nuestro hijo cuando decidamos que es el momento adecuado. Esa conversación pareció fortalecer nuestra determinación. Decidimos tomar las cosas a nuestro propio ritmo, independientemente de las presiones externas. Estábamos decididos a vivir nuestras vidas en nuestros términos, disfrutando cada pequeño momento. Como los domingos perezosos que pasamos en pijama, leyendo libros e ignorando el mundo exterior, o los impulsos espontáneos de medianoche para tomar un helado porque ¿por qué no? Y así, mientras navegábamos por las agitadas aguas de las expectativas y los consejos no solicitados, nos aferramos a nuestros sueños y a los demás, encontrando alegría en nuestros sueños compartidos de algún día visitar Italia, incluso si eso significaba ahorrar cada centavo y recortar lujos, incluso si significaba que los videojuegos sagrados de Alex podrían tener que esperar. El silencio flotaba densamente en el aire, un peso palpable que se asentaba sobre la habitación, aplastando cualquier apariencia del pacífico almuerzo dominical que había imaginado. A medida que las palabras de Judy atravesaban la atmósfera, pude sentir el aguijón de cada golpe, una embestida verbal que me dejó tambaleándome. Mis manos temblaron ligeramente mientras agarraba mi tenedor, mi apetito desapareció por completo. Tienes razón, Judy. Tengo responsabilidades, logré decir, con la voz firme a pesar de la tormenta que se desató dentro de mí. Pero también Alex, y tú también, como madre e invitada en nuestra casa. El respeto va en ambos sentidos. Alex finalmente levantó la vista de su plato, sus ojos se encontraron brevemente con los míos con una expresión que no pude leer del todo, culpa, tal vez, o arrepentimiento. Pareció encogerse un poco ante la mirada de su madre, pero luego, reuniendo una apariencia de coraje, habló. Mamá, Emily tiene razón. Esto no es solo por ella. Estamos juntos en esto, y tus constantes críticas no ayudan. Judy frunció los labios como si estuviera a punto de lanzar otra andanada, pero luego hizo una pausa, tal vez sorprendida por la rara oposición de Alex. Bueno, solo quiero lo mejor para ti, murmuró, su voz perdiendo parte de su veneno anterior. ¿Sabes cómo me preocupo? Lo sé, mamá, respondió Alex, con la voz más firme ahora. Pero preocuparse y atacar son dos cosas diferentes. Estamos haciendo lo mejor que podemos aquí. La comida continuó, un tenso asunto con palabras habladas con moderación y cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos. La partida de Judy fue abrupta, con un adiós tieso que prometía más tensión en futuros encuentros. Después de que ella se fue, el silencio persistió, un marcado contraste con la confrontación anterior. Alex y yo despejamos la mesa en silencio, cada movimiento lento y deliberado. Finalmente, mientras estábamos parados junto al fregadero, lavando los platos uno al lado del otro, rompí el silencio. Alex, tenemos que hablar de esto. No puedes seguir así. Tu mamá es demasiado. Lo sé, suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo siento. Debería haberte defendido antes. Es justo, es complicado con mi mamá. Pero nos está lastimando, Alex, dije, con la voz entrecortada por la emoción. No se trata solo de la presión de tener hijos o de cómo manejamos nuestro hogar. Se trata de respeto, apoyo. Necesito saber que estás conmigo, no solo cuando es fácil, sino también cuando es difícil. Cerró el grifo del agua y se secó las manos,
luego se volvió hacia mí completamente, con expresión seria. Tienes razón. Estoy contigo, Emily. Y hablaré con ella. Estableceremos algunos límites. No es justo para ti, y no es saludable para nosotros. La promesa estaba ahí en sus ojos, un compromiso de proteger a nuestra pequeña unidad de las tormentas del exterior. Nos recostamos contra el mostrador, con los hombros tocándonos, encontrando consuelo en el espacio compartido entre nosotros. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos internos y externos, pero mientras estábamos allí, sentí un destello de esperanza. Juntos, tal vez podríamos capear la tormenta. Algo andaba mal. Oh, es solo un chico nuevo en el trabajo. Ha tenido algunos problemas para acomodarse y estoy tratando de ayudarlo, explicó, pero su tono carecía de convicción y evitó mi mirada. Quería creerle, de verdad que sí, pero la duda había plantado sus semillas profundamente dentro de mí. Las frecuentes llamadas secretas, la repentina distancia en su comportamiento, todo era demasiado sospechoso. Nuestra comunicación, una vez abierta y honesta, se había transformado en una serie de respuestas evasivas y excusas apresuradas. Cada vez que sonaba el teléfono, una ola de ansiedad me invadía, dejando un amargo sabor de desconfianza. Al día siguiente, cuando Judy estaba desatando otra diatriba sobre el estado de nuestra sala de estar, aparentemente, los cojines no estaban esponjados según sus estándares, decidí que ya era suficiente. Sus palabras se desvanecieron en un ruido de fondo cuando un plan comenzó a formarse en mi mente. Necesitaba confrontar a Alex, pero más que eso, necesitaba pruebas. Prueba de que mis miedos eran infundados y estaba dejando que la inseguridad se apoderara de mí, o prueba de que mi instinto tenía razón. Esa noche, después de otra cena fría en la que se intercambiaron palabras con moderación, esperé a que Alex se duchara. Con el corazón latiendo con fuerza, cogí su teléfono. Justo cuando estaba a punto de desbloquearlo, dudé. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que pudiera encontrar? ¿Estaba cruzando una línea? Pero entonces recordé las palabras de Judy, la distancia de Alex, las llamadas secretas. Me armé de valor y procedí. No pasó mucho tiempo. Mensajes, correos electrónicos, evidencia de algo más que llamadas relacionadas con el trabajo. Mi corazón se hundió mientras leía los intercambios con John Work, que no era solo un colega que necesitaba ayuda, sino algo completamente diferente. Una parte de mí se desmoronó al leer esas palabras, el tono cariñoso, los planes que hicieron que nunca me incluyeron. Cuando Alex salió del baño, secándose el cabello con una toalla, me encontró sentado al borde de nuestra cama, con su teléfono en la mano. Emily, ¿qué? Necesitamos hablar, Alex, interrumpí, con la voz sorprendentemente tranquila a pesar de la tormenta que se desató dentro de mí. Sobre John Work. Sobre nosotros. Sobre todo. El enfrentamiento fue largo y doloroso. Alex trató de explicar, de justificar, pero el daño ya estaba hecho. Los dos estábamos llorando, no solo por lo que se había revelado, sino por todo lo que condujo a este momento. La interferencia constante de Judy, nuestra paciencia cada vez menor entre nosotros, los secretos que habían comenzado a acumularse como muros entre nosotros. Mientras hablábamos, quedó claro que no se trataba solo de la desaprobación de Judy o del fracaso de Alex en defenderme. Se trataba de la base misma de nuestro matrimonio. ¿Podríamos reconstruir desde aquí? ¿Quedaba suficiente de nosotros que fuera rescatable? Sentados allí, con todo al descubierto, enfrentamos la pregunta más difícil de todas. ¿Éramos lo suficientemente fuertes como para enfrentar esto juntos, o el asedio de Judy y nuestras propias batallas internas ya nos habían quitado demasiado? Respondería, mi voz hueca. La mentira sabía amarga, pero necesaria. Necesitaba más tiempo, tiempo para descubrir cómo manejar esta traición de una manera que no me dejara completamente destrozado. Cada mañana, mientras Alex se preparaba para el trabajo, su nueva rutina ahora imperdible, me encontraba mirándolo con una mezcla de tristeza y desapego.
Las camisas frescas, el cabello cuidadosamente peinado, el aroma de la colonia, todo parecía un disfraz ahora, un disfraz destinado a deshacerse de su antiguo yo. La transformación fue completa y, con ella, el hombre con el que me casé parecía desvanecerse. Durante el día, cuando estaba en el trabajo, la casa se sentía opresivamente vacía. El silencio era un recordatorio constante de la creciente distancia entre nosotros. Deambulaba por las habitaciones, cada rincón lleno de recuerdos de risas y amor, ahora eclipsados por el engaño que acechaba en las sombras. Las noches en que regresó fueron las más duras. Nos sentábamos uno frente al otro a cenar, charlando un poco que rozaba la superficie de nuestras vidas, pero sin atrevernos a profundizar más. El espacio entre nosotros en la mesa se sentía como un abismo. Sus ojos, una vez tan llenos de calidez cuando se encontraron con los míos, ahora parecían mirar a través de mí, como si yo fuera solo una parte más de su rutina. Sabía que no podría mantener la fachada por mucho más tiempo. El peso del secreto que llevaba era demasiado pesado, el acto demasiado agotador. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar viendo la televisión, una actividad que se había convertido más en llenar el silencio que en disfrutar de la compañía del otro, decidí que era el momento. «Alex, tenemos que hablar», dije abruptamente, apagando la televisión. La habitación se sumió en un repentino silencio que pareció el preludio de una tormenta. Me miró, sobresaltado al principio, luego una expresión cautelosa se asentó en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de mantener su voz ligera, pero pude ver la tensión en la forma en que se sostenía. «Se trata de nosotros», comencé, con la voz firme a pesar de la confusión interior. «Sé de ella, Alex». Las palabras flotaban en el aire, pesadas e irrevocables. Su rostro se puso pálido, el cambio tan marcado que, por un momento, pareció un extraño. Abrió la boca para hablar, luego la cerró, luchando por encontrar palabras. Finalmente, logró un débil, «No sé de qué estás hablando, M». Metí la mano en el cajón a mi lado y saqué el sobre marrón liso. No quería usarlo, en realidad no, pero necesitaba que él supiera que yo lo sabía. «No lo hagas», dije en voz baja mientras lo dejaba en la mesa de café entre nosotros. «Por favor, simplemente no lo hagas». Durante mucho tiempo, no se movió, no habló. Luego, con un suspiro pesado, tomó el sobre, sus movimientos lentos, casi a regañadientes. Mientras revisaba el contenido, vi cómo las emociones se reflejaban en su rostro, conmoción, dolor y, finalmente, resignación. «Lo siento mucho, M», murmuró, con la voz quebrada. «Nunca quise lastimarte». Las palabras tenían la intención de ser una disculpa, tal vez, pero no ofrecían consuelo. «Lo siento», no cambié las imágenes, las palabras, la traición. Ahora estábamos más allá de las simples disculpas. Estábamos en una encrucijada, y el camino que elegimos a continuación definiría el resto de nuestras vidas. Respondí, mi voz uniforme y controlada, ocultando la confusión dentro de mí. Solo una pequeña reunión para celebrar una ocasión tan trascendental. La satisfacción en su rostro era palpable, e hizo que el fuego dentro de mí ardiera aún más. Durante las próximas semanas, planeé la cena de cumpleaños con meticulosa atención al detalle. Se enviaron invitaciones, se reservó el lugar y el menú se seleccionó cuidadosamente al gusto de Judy. Cada aspecto fue diseñado para ser una gran muestra de afecto y generosidad. Pero debajo de la superficie de esta festividad bien organizada había un plan diferente, uno que me guardé para mí. A medida que se acercaba el día de la fiesta, la tensión en nuestra casa se hizo más intensa. Las noches de Alex continuaron y nuestras interacciones se volvieron aún más tensas y superficiales. A pesar de su traición y la manipulación de Judy, mantuve las apariencias, sabiendo que mis verdaderos sentimientos tenían que permanecer ocultos hasta el momento adecuado. Llegó la noche del cumpleaños de Judy y todo fue perfecto. El restaurante estaba lujosamente decorado, la comida exquisita y la lista de invitados era un quién es quién del círculo social de Judy.
Ella se deleitó con la atención, brillando bajo la adoración de sus amigos y familiares, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de estallar. Durante la cena, me excusé con el pretexto de revisar el postre. En la privacidad de la oficina del restaurante, hice una llamada a un número que había almacenado en mi teléfono con un nombre genérico. La voz del otro lado respondió rápidamente. «Todo está en su lugar», dije, mi voz un susurro. «¿Estás listo?» «Absolutamente», fue la respuesta confiada. Solo di la palabra. Al regresar a la mesa, vi cómo Judy se reía y compartía historias con sus invitados. La velada pareció alargarse eternamente, cada minuto transcurría con una lentitud insoportable hasta que llegó el momento de los discursos. Alex se puso de pie primero, sus palabras goteaban con falsa calidez mientras brindaba por su madre. Entonces, fue mi turno. Me paré, vaso en mano, y sonreí a los invitados reunidos. Me gustaría agregar a las hermosas palabras de Alex, comencé, con la voz clara y fuerte. Esta noche no es solo una celebración del 70 cumpleaños de Judy, sino que también es una noche para recordar por muchas razones. La habitación se calmó, todos los ojos puestos en mí. Hice una pausa, reuniendo mi coraje. Porque esta noche marca un nuevo comienzo, continué. Un comienzo que me ve entrando en un futuro que elijo, un futuro sin engaños ni manipulaciones. Un murmullo corrió por la habitación, el rostro de Judy cambió de confusión a alarma cuando me volví hacia ella y Alex. Esta cena, aunque es un gesto de buena voluntad, también es mi despedida. Estoy al tanto de tus planes, Judy, y de tus conversaciones. Lo sé todo. El impacto fue inmediato, sus rostros una mezcla de incredulidad y miedo. Verás, Judy, Alex, no soy solo una esposa simbólica a la que descartar cuando sea conveniente. Merezco respeto y honestidad, ninguno de los cuales he recibido en este matrimonio. Mientras Judy tartamudeaba, tratando de formar una respuesta, dejé mi vaso en el suelo, mis siguientes palabras calladas pero feroces. Considera este mi regalo para ti, la libertad de fingir que somos una familia feliz. A partir de este momento, elijo mi propio camino. Girando sobre mis talones, salí de la habitación, dejando un silencio atónito detrás de mí. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, pero cuando salí al aire fresco de la noche, sentí que un peso se me levantaba de los hombros. Era libre y estaba lista para enfrentar lo que viniera después. En mi opinión, una que surgió por necesidad en lugar de por rencor. La comprensión de que mi vida, tal como la conocía, había terminado, era muy clara, y sabía que tenía que comenzar de nuevo, en mis propios términos. Cuando entré al apartamento por lo que se sintió como la última vez, el silencio fue abrumador. Era como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración, dando testimonio del cambio monumental en mi vida. Me dirigí al dormitorio, mis pasos resonaban en el pasillo vacío, cada uno de los cuales sonaba como un crudo recordatorio de la soledad que me esperaba. Dentro del dormitorio, comencé a empacar una maleta. Cada prenda de vestir, cada artículo personal, se sentía cargado de recuerdos y, sin embargo, sentí una sorprendente oleada de alivio con cada artículo que doblaba. Me estaba recuperando, pieza por pieza, de los escombros de un matrimonio que se había construido con falsas pretensiones y sostenido por mi propia falta de voluntad para ver la verdad. Mientras empacaba, mi mente aceleraba a través de los eventos de la noche. La declaración de Alex y el cruel despido de Judy habían sido un doble golpe brutal, pero de una manera extraña, también me habían dado un regalo: el ímpetu para finalmente romper decisivamente con una situación tóxica. No era la salida que había planeado o esperado, pero de todos modos era una salida, y era toda mía. Hice una pausa, sentada en el borde de la cama, con la maleta medio llena a mi lado. El plan que se estaba formando era simple: me iría esta noche, buscaría un hotel y luego mañana comenzaría el proceso de encontrar un nuevo lugar para vivir. Un lugar que era todo mío, libre de las sombras del desdén de Judy y la indiferencia de Alex.
Había algo empoderador en planificar un futuro que solo yo debía moldear. Sentí una determinación dentro de mí que había estado ausente durante demasiado tiempo. Sí, el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí lista para enfrentarlos de frente, sin la muleta de una relación que había hecho más para obstaculizarme que para ayudarme. Finalmente, con la maleta empacada, eché un último vistazo por el apartamento. Estaba lleno de muebles caros, arte y decoraciones, cosas que estaban destinadas a significar éxito y felicidad, pero que ahora se sentían como nada más que accesorios en una obra de la que ya no quería formar parte. Apagué las luces, cerré la puerta detrás de mí y no miré hacia atrás. El aire fresco de la noche era refrescante y mientras caminaba por la calle, maleta en mano, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. El dolor fue por el final de un capítulo en mi vida, por la persona que había sido. Pero la liberación fue para la persona en la que me estaba convirtiendo, la persona que podía valerse por sí misma y que lo haría. La finalidad de la noche se apoderó de mí, no como una ola que buscaba ahogarme, sino como una que me bautizó en una nueva vida. Cuando entré en la noche oscura, no solo me alejaba de un matrimonio fallido, sino que caminaba hacia un nuevo comienzo. Lo sabía y la evidencia que tenía. La habitación quedó en silencio, el aire espeso al darse cuenta de su situación. El rostro de Judy, generalmente tan sereno y autoritario, era ahora una imagen de consternación. Alex me miró por las fotos, su expresión era la de alguien que había sido atrapado en una trampa de su propia creación. Emily, por favor, hablemos de esto, comenzó Alex, con la voz temblorosa. Hizo un movimiento para acercarse a mí, pero retrocedí, manteniéndome firme. No queda nada de qué hablar, dije, con la voz firme. Todo lo que había que decir se mostró anoche y está aquí mismo en estas fotos. Judy, recuperando la compostura, trató de recuperar el control de la situación. Emily, estás exagerando. Podemos resolver esto. Las familias tienen problemas, pero podemos solucionarlos. No pude evitar reírme, un sonido corto y amargo. ¿Trabajar a través de ellos? Judy, anoche, tú y Alex dejaron muy claro que no soy familia. Y después de lo que he descubierto, no querría serlo. Los papeles del divorcio fueron mi declaración de independencia, un símbolo de que ya no estaba atado por su engaño y manipulación. Mientras estaba allí, frente a los dos, sentí desaparecer los últimos vestigios de la vida que había conocido. El dolor y la traición que había sentido ahora fueron reemplazados por una claridad y fuerza que no sabía que poseía. Tienes hasta el final de la semana para que tus abogados respondan a los términos del divorcio, dije, moviéndome hacia la puerta. Todo está detallado en esos documentos. Te sugiero que los leas detenidamente. Cuando me giré para Liv, la voz de Judy, ahora estridente y desesperada, gritó, no puedes irte y esperar que paguemos por todo. ¿Y el dinero? La casa. Me detuve en la puerta, girándome para mirarlos por última vez. Según el acuerdo en los documentos de divorcio, tengo derecho a mi parte de los activos. Y en cuanto a la casa, puedes quedártela. No quiero ser parte de ningún lugar que contenga tal engaño. Salir por esa puerta era como atravesar un portal de una vida a otra. El aire de la madrugada era fresco y fresco, un marcado contraste con la atmósfera sofocante que había dejado atrás. Caminé hacia mi auto, con una maleta pequeña en la mano, los únicos artículos que me importaba llevar conmigo. Mientras me alejaba, el amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, un símbolo del nuevo comienzo que se avecinaba. El camino estaba abierto ante mí, lleno de posibilidades y una nueva libertad. El dolor del pasado todavía estaba allí, un dolor sordo en el fondo, pero se vio ensombrecido por la sensación de empoderamiento y liberación que surgió al tomar el control de mi vida y adentrarme en un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, sentí verdaderamente mío. La simplicidad de la vida trae su propio tipo de alegría, algo que nunca aprecié realmente cuando me vi atrapado en el torbellino de las maquinaciones de Alex y Judy. Ahora,
las mañanas son mi santuario. Me despierto con el sonido de los pájaros en lugar de discusiones amargas o silencios hirvientes. Lo primero que veo cuando abro los ojos no es un techo agobiado por las inminentes tensiones del día, sino una luz suave y reconfortante que se filtra a través de cortinas transparentes. Paso los fines de semana dando vueltas en mi pequeño jardín, con las manos profundamente en la tierra, plantando semillas que nutro para que cobren vida, algo constructivo y creciente, a diferencia de los lazos destructivos que alguna vez cultivé. Cada planta, desde los tímidos cogollos de lavanda hasta las robustas enredaderas de tomate, se siente como un testimonio de nuevos comienzos, de resiliencia, de crecimiento que exige paciencia y cuidado, reflejando la reconstrucción lenta pero constante de mi propia vida. He llegado a encontrar consuelo en la rutina, del tipo que fomenta la paz en lugar de la previsibilidad utilizada como arma. Mi trabajo es estable, nada espectacular ni abrumador, pero me proporciona lo suficiente para disfrutar de los pequeños lujos de la vida, un libro de la librería local, flores frescas para la mesa de mi cocina, una cena ocasional donde puedo disfrutar de una comida sin el aguijón de la vigilancia o el sabor de agendas ocultas. Los vecinos son amables, asentimientos simples y saludos amistosos sin las invasivas indiscreciones que soporté antes. Respetan mi espacio, y yo aprecio el suyo, un entendimiento mutuo de convivencia sin necesidad de entrometerse. A veces compartimos una pequeña charla sobre la cerca, discutimos los patrones climáticos o intercambiamos consejos de jardinería. Su presencia es un recordatorio amable de que no todas las relaciones necesitan ser profundas para ser significativas, ni requieren energía constante para mantenerse. Y en cuanto al yoga, asisto a clases en un estudio cercano donde nadie conoce mi pasado ni hace preguntas incómodas sobre mi repentina mudanza al vecindario. Me ven como soy ahora, una mujer que a veces se tambalea en su postura del árbol, pero siempre lo intenta de nuevo, al igual que como abordo mi vida. Cada sesión termina con un momento de reflexión, un recordatorio para respirar realmente, no solo para sobrevivir, sino para vivir. Entonces, mientras me alejaba de ese chisme, café en mano, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La vieja Emily podría haberse detenido en esa noticia, dejando que interrumpiera su paz. Pero ahora, estaba más preocupado por los problemas más apremiantes de mi existencia pacífica, esas malditas ardillas mirando mis tomates casi maduros y dominando la postura del guerrero sin derrumbarme. Sí, la vida es infinitamente más dulce en este lado del caos, llena no de clímax dramáticos sino de pequeños y hermosos momentos de paz cotidiana. Y en cuanto al resto, los ecos de una vida pasada se desvanecen en un segundo plano, eclipsados por el brillo de mi nueva normalidad.